Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial, en coordinación con la Corte Constitucional del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, SEDEC, en el marco de la Semana de la Justicia Constitucional, se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Derecho a la Defensa Técnica en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Saludamos la presencia de la Magíster Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, doctora María Elena Villarreal, Directora de Litigación Estratégica, Casación y Revisión de la Defensoría Pública, abogado Francisco Moreno Torres, Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Magíster Verónica Hernández Muñoz, docente de la Universidad Espíritu Santo, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, representantes de los consultorios jurídicos, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. A continuación, damos la bienvenida a la Magíster Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría, quien se dirigirá a ustedes con un saludo. Doctora. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. A nombre también, pues, del señor Defensor Público General, nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, me complace saludarlos esta noche, darles la bienvenida también a esta capacitación. Gracias por su asistencia y el permanente esfuerzo tomado de su tiempo para estar presentes en estos eventos que la Escuela Defensorial prepara. En esta oportunidad, dentro de la Semana de Justicia Constitucional, que es un gusto poder ofrecerlo de la mano de la Corte Constitucional y del Centro de Estudios de Difusión de Derecho Constitucional, SEDEC. Les comentaré que en esta semana, justamente el 29 de mayo, la Corte Constitucional instituyó la fecha de 29 de mayo de aquí en adelante
para conmemorar el Día de la Justicia Constitucional y de esa manera reflexionar sobre el pasado, el presente, el futuro de la justicia constitucional en el Ecuador. Esta noche, como parte de los eventos de difusión de Derecho Constitucional, vamos a escuchar a los ponentes Verónica Hernández y Francisco Moreno, quienes tienen la ventaja de conversar de defensa técnica con, vale la pena decir, grandes profesionales que conocen de la defensa procesal en nuestro país, los defensores públicos. Es un reto constante mantener buenas prácticas de litigio y mejorar el sistema de justicia en el Ecuador. La temática que nos convoca es parte de nuestro día a día, pero también debe orientar el trabajo de los profesionales de derecho que ejercen el patrocinio de los ciudadanos y los futuros abogados que requieren brindar acceso a la justicia dentro del marco del respeto a principios y garantías, con mucho énfasis en el debido proceso y en los derechos humanos. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme saludarles y Danielito, por favor, continuemos con el evento. Muchas gracias a nuestra Coordinadora General de Gestión, actualmente encargada de la Escuela Defensorial. Es importante mencionar que las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la doctora María Elena Villarreal, directora de Litigación Estratégica, Casación y Revisión de la Defensoría Pública, quien inaugurará la presente jornada de capacitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctora Rossi, a nuestros expositores de esta noche, a los compañeros y compañeras defensoras y defensores del Ecuador y a la red de apoyo de la Defensoría Pública del Ecuador. Es para la Dirección de Litigio esta capacitación muy importante porque precisamente en días anteriores hemos hecho pública un lineamiento que lo hemos denominado como el lineamiento número 13, que se determina como garantía de una defensa técnica. Este lineamiento sale de la necesidad de unificar criterios que han sido emitidos por la Corte Interamericana y por la Corte Constitucional del Ecuador en varios fallos. La Corte ha sostenido que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado del delito a ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para la actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio, lo que ratifica que incluso respecto de la defensa pública, la garantía de defensa técnica exige la calidad de los servicios provistos por los abogados que aseguren un ejercicio a la derecho a la defensa y al marco del debido proceso, como se ha sostenido. Es necesario que la defensa pública actúe con debida diligencia y no sea simplemente un espectador del proceso, sino que justamente en cumplimiento de sus deberes constitucionales, brinde a los justiciables un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría de los derechos de las personas en todas las materias e instancias, lo que incurriría en generar un acercamiento con los procesados o con quienes se encuentran representando. Por lo tanto, durante la capacitación voy a permitirme poner en el chat en el que estamos ahorita participando todos este documento que les invitamos a leerlo, a revisarlo, a conversarlo con los compañeros defensores en cada una de sus provincias, porque es muy importante para nosotros, para la institución de la Defensoría Pública, cumplir con estos precedentes jurisprudenciales que sin duda nos ayudan en el cumplimiento de la labor. Por parte de la Dirección de Litigio estaremos atentos a cada una de las preguntas que se formulen. Les compartiré en el chat el documento de litigio, lineamiento número 13, para que ustedes lo puedan revisar. Gracias, Daniel, y bienvenidos a esta capacitación. Muchas gracias, doctora. De esta manera recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrarse a través del chat de Zoom de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado durante el desarrollo de esta jornada. La presente capacitación generará un certificado de asistencia. Asimismo, se informa que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para los expositores que serán leídas y contestadas al término de sus exposiciones. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a nuestro primer facilitador del día de hoy, abogado Francisco Moreno Torres. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, diplomado en Derecho Administrativo Global por la Universidad de Coruña, diplomado internacional en Derecho Procesal Penal, Litigación Oral y Criminalística por el Instituto Interamericano de Investigaciones, Publicaciones Jurídicas y Sociales. Actualmente se desempeña como
coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Recibimos al abogado Francisco Moreno Torres, quien tendrá 35 minutos para su exposición con el tema Análisis de la sentencia 2957-17-EP/22. El derecho a la defensa y su relación con el principio de congruencia en materia penal. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Primero agradecer a la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública por la invitación. Del mismo modo, saludo a todas las autoridades que me precedieron en la palabra y especialmente a la doctora Hernández que me acompaña en este panel. Permítanme compartir la pantalla solamente. Perfecto. Justamente a propósito de la Semana Constitucional, el día de hoy analizaré la sentencia de Corte Constitucional 2957-17P/22. Esta sentencia no solamente recoge el principio de congruencia, como bien se mencionó, sino además el derecho a la motivación y el derecho a recurrir en los aspectos de inadmisiones en temas de casación penal. No obstante, sobre estos no ahondaremos debido a que ya existen sentencias a propósito de estos temas y del mismo modo respecto del derecho a recurrir una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de ello. En este sentido, pasaré a desarrollar el derecho a la defensa en relación con el principio de congruencia. ¿Qué es la congruencia? Gramaticalmente, la congruencia no es otra cosa que aquella consonancia, coherencia, relación lógica entre dos presupuestos. Recuerden ustedes que en materia procesal tenemos la congruencia como aquel límite, si se puede decir, a la potestad o a la competencia de los juzgadores para resolver de acuerdo con las pretensiones y excepciones planteadas en la demanda y en la contestación a la demanda. Esto quiere decir que el juez únicamente va a resolver sobre aquellas pretensiones y excepciones en su sentencia. Lo mismo ocurre respecto de otras materias, como por ejemplo la materia penal, que vamos a pasar a analizar posteriormente, pero además la materia administrativa sancionadora, que no solamente le presta o las demás materias le prestan cosas a la materia administrativa sancionadora, sino que desarrolla sus principios bajo el prisma penal. Entonces, en ese sentido, tendría también o le son traspolables estos principios de congruencia, que los veremos posteriormente. En todo caso, para la materia procesal, para la materia penal, quedémonos en que aquella acusación penal emitida por la Fiscalía es justamente una pretensión punitiva del Estado. Entonces, trasladémoslo desde la materia civil a la materia penal. Es una pretensión punitiva del Estado de sanción que se lleva a cabo por parte de una acusación penal. Entonces tenemos que la congruencia en materia penal es aquella correlación entre acusación y sentencia. Quedémonos con eso por ahora. Después desarrollaremos ciertos parámetros específicos. Para entender la verdadera naturaleza e importancia del principio de congruencia, debemos irnos un poco para atrás. Recuerden ustedes que el modelo inquisitivo, históricamente, acumulaba en el juez aquellas labores, atribuciones de investigación, de acusación y, naturalmente, de resolución, de potestad jurisdiccional. ¿En qué afectaba esto? Pues principalmente en el derecho a un juez imparcial. ¿Por qué? Pues precisamente porque el juez era aquel que investigaba los hechos, aquel que de determinarlo acusaba y posteriormente él mismo resolvía. Entonces, ¿cuál es digamos así, cuál es el cambio de paradigma? Es precisamente a través del modelo acusatorio. En el modelo acusatorio, como ustedes podrán ver en pantalla, tenemos tres prismas principales. Pero nos enfocamos en primer punto en la fiscalía y el juzgador.
¿Qué pasa en el modelo acusatorio? En el modelo acusatorio existe una separación de funciones, de atribuciones, de competencias entre la Fiscalía y el juez. La Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene la potestad para perseguir los delitos de acción pública, evidentemente, pero además tiene esta facultad investigativa preprocesal, tiene la capacidad de formular cargos, de encontrar elementos de convicción y posteriormente, en caso de encontrar elementos suficientes, tendrá la potestad de acusar. Por su parte, el juez, con sustento en dicha acusación, tendrá que resolver en sentencia. Es importante también manifestar que aquí entra el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque la defensa y el procesado como sujetos procesales deben poder defenderse, presentar argumentos, presentar pruebas, ser escuchados en el momento procesal oportuno respecto de la acusación que ha realizado Fiscalía. De esta manera, las partes, los sujetos procesales, siendo Fiscalía, defensa y procesado, someten la controversia a un juez imparcial, que tendrá obviamente potestad de control y de garantía de los derechos del procesado, así como de la Fiscalía. Entonces tenemos en términos generales que el juez, para garantizar el principio de congruencia, debe adecuar su decisión a la acusación realizada por Fiscalía. Esta acusación, no obstante, se divide en dos, que son básicamente las clases de congruencia. Tenemos por un lado la congruencia fáctica y por otro la congruencia jurídica. La congruencia fáctica implica que debe existir coherencia, correlación entre los hechos imputados por la Fiscalía en la formulación de cargos respecto de la sentencia que se emita. Los hechos no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia, no se pueden aumentar. Doctor, se le apagó el micrófono, por favor. Está apagado el micrófono. Ay, perdón. Ahí Ahí. sí. Ok. Gracias. Me pasé, creo. Perdón. Ya. La congruencia fáctica, como podrán ver, es la causalidad derivada de los hechos y circunstancias respecto de la decisión. Nuestro COIP en el 619.2 nos dice expresamente: la persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Es básicamente lo que referíamos anteriormente. Y por su parte, la congruencia jurídica implica que sobre estos hechos acusados por Fiscalía, que deben ser detallados de forma clara, sucinta y determinada, la Fiscalía les ha otorgado cierta calificación jurídica. Es decir, sobre esos hechos, por ejemplo, se ha determinado la circunstancia jurídica del asesinato, de las lesiones, de la violación, etc. Entonces, esto también vincula, ya veremos en láminas posteriores, esto vincula con ciertos límites al juzgador en la resolución. Tomando en consideración lo anterior, tenemos justamente estas líneas diferentes que se han desarrollado doctrinaria, jurisprudencialmente, y de hecho actualmente se encuentran desarrolladas en los ordenamientos jurídicos. Tenemos esta primera línea en la cual es únicamente importante la congruencia fáctica. La congruencia fáctica le da, o esta línea le otorga un amplio valor al principio iura novit curia, en el sentido de que es el juez conocedor del derecho, aquel que puede interpretar, aplicar el derecho de la mejor forma, de tal manera que sobre determinados hechos puede calificarlos jurídicamente, de forma adecuada jurídicamente. Entonces se le otorga este valor al principio iura novit curia, de tal manera que lo único que se garantiza a través de este principio es la no modificación de los hechos, pero sí de la calificación jurídica. La segunda línea tenemos que le da igual valor a la congruencia fáctica como a la jurídica. Aquí predomina el rol del ente acusador.
Es decir que, si es que ustedes son acusados por el delito de lesiones, la sentencia, a pesar de que considere que los hechos se adecúan en el asesinato, por ejemplo, se encuentra vinculado necesariamente con la acusación. No tiene o no se garantiza este principio de iura novit curia ni siquiera con alguna limitación. Finalmente tenemos una mixtura en la cual se le da gran valor a la congruencia fáctica, como en todas las anteriores, y parcialmente a la jurídica con ciertas limitaciones. Como manifiesta la Corte IDH, justamente el principio iura novit curia tiene ciertas limitantes respecto del principio de congruencia, que son justamente el derecho a la defensa, y dentro de este análisis macro del derecho a la defensa se han concebido ciertas limitaciones particulares, que son, por ejemplo, la no modificación del bien jurídico, que no existe una variación sorpresiva y racional de la calificación jurídica, y de todas formas que se cumplan los derechos a la defensa, como tener la oportunidad de alegar, presentar pruebas, etc. Esto es importante toda vez que posteriormente analizaremos en dónde se encuentra el Ecuador en estas tres líneas y propondremos algún criterio particular respecto de ello. Ahora bien, con este previo análisis sucinto del principio de congruencia, pasaremos a revisar la sentencia 295717 EP raya 22. Para ello dividimos en tres presupuestos, que serían los hechos, el problema jurídico y el estándar que a mi criterio ha sido desarrollado por la sentencia. Tomen muy en cuenta los hechos, porque el principio de congruencia, para analizarse en contexto, es importante tener muy claros los hechos del caso. Entonces tenemos que en audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía decidió, valga la redundancia, formular cargos por lesiones. Como bien sabrán, existe la posibilidad de que la Fiscalía reformule cargos en caso de que encuentre que la adecuación típica no es acorde a la formulación de cargos, que es precisamente lo que ocurrió en el caso concreto. Reformuló cargos por tentativa de asesinato. Posteriormente, a pesar de la acusación por tentativa de asesinato, dado que se había realizado una reformulación, el juez de garantías penales decide, contraria a la acusación, que los hechos no se adecuaban a la tentativa de asesinato, sino a las lesiones. Por lo tanto, dicta auto de llamamiento a juicio por lesiones. El recurrente alega además que dentro de la audiencia de juicio, la Fiscalía volvió a cambiar la calificación jurídica, a determinar un delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. No obstante, a pesar de ello, la sentencia condenó con sustento en el auto de llamamiento a juicio, esto es por el delito de lesiones. El problema jurídico a resolver básicamente es si es que se vulneró el derecho a la defensa por violación del principio de congruencia. En este punto es importante citar algunos pasajes de la sentencia, debido a que en ellos se reconoce lo que les detallé previamente. En el primero ustedes podrán ver que se refiere a la incongruencia fáctica. En el segundo, a la incongruencia jurídica, y precisamente con los limitantes que les mencionábamos antes. El iura novit curia se limita por el principio de congruencia y por el derecho a la defensa. También podemos ver que impone ciertos requisitos para el cambio de calificación jurídica, e incluso la Corte dice que se puede cambiar la calificación jurídica porque lo relevante es que en la sentencia no se valore un hecho diferente. Aquí parecería que nos encontramos ante el primer supuesto, es decir, lo importante únicamente son los hechos. No obstante, posteriormente ingresa este límite, que es que no exista una variación sorpresiva del tipo penal, de tal manera que se vulnere el derecho a la defensa.
De esta manera, el estándar que a mi criterio se desarrolla es básicamente que no se vulnera el principio de congruencia cuando los hechos que sustentan la acusación son aquellos por los cuales se condena, cuando el cambio de calificación jurídica permite una adecuada defensa, y en ese sentido, cuando no existe una variación sorpresiva, irracional de la calificación jurídica dada a los hechos del caso. Es decir, en definitiva, se permite el cambio de calificación jurídica considerando que no se vulnera el derecho a la defensa y considerando que no exista una variación brusca. Pero, en definitiva, la variación brusca que sorprende a la defensa justamente es una violación del derecho a la defensa. Entonces, básicamente, están correlacionados. Ahora bien, recuerden ustedes los hechos que habíamos determinado previamente y estas son las consideraciones específicas de la sentencia. Para la aplicación del precedente se necesita una valoración específica de los hechos. No podemos valorar en abstracto, por lo tanto son demasiado importantes las circunstancias que hayan ocurrido en el juicio. Si yo presenté una prueba, si yo presenté un argumento, si yo direccioné mi defensa de una determinada forma, eso será importante para determinar la violación del derecho a la defensa, al menos en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, la Corte consideró que no se viola el derecho a la defensa porque el cambio fue únicamente en la adecuación típica y no en los hechos. Nuevamente volvemos, solo congruencia fáctica. La Fiscalía formuló cargos por lesiones, es decir que en un principio el procesado ya tenía la calificación jurídica de los hechos, es decir, por lesiones, de tal manera que en determinado punto dirigió toda su defensa a eliminar las circunstancias, en caso de que esa fuera la argumentación, del delito de lesiones. Además de ello, que el cambio en la etapa intermedia fue precisamente el tipo penal por el cual se sancionó, es decir, tuvo tiempo para desarrollar un argumento respecto de las lesiones nuevamente. Además que los bienes jurídicos se encuentran vinculados, es decir, las lesiones atacan la integridad física y es decir, integridad física y vida. Entonces no existió precisamente un cambio brusco entre la tentativa y las lesiones. Y en todo caso que, justamente por lo que les acabo de comentar, siempre se conocieron los hechos que sustentaron la acusación, por lo que hubo tiempo de preparar una defensa adecuada. Después volveremos a ciertos comentarios respecto de la sentencia, pero para ello creo que es necesario primero materializar estos conceptos, más allá de que se lo haya hecho a través de la Corte Constitucional. Recordemos que esto ocurre todos los días en los juzgados penales y en la justicia ordinaria. Entonces, también debemos conocer la forma en la cual se interpreta el principio de congruencia desde la jurisdicción ordinaria. Bueno, en ese sentido, primero, desarrollemos rápidamente un caso de la Corte IDH, que es el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, que de hecho es citado en la sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, yo creo que por las circunstancias del ordenamiento jurídico guatemalteco, no son precisamente replicables al 100% en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de que el principio que se reconoce, el principio de la congruencia que se reconoce a través de esta sentencia, sea de hecho lo relevante, ¿no? Entonces, analicemos rápidamente esta sentencia. Ustedes verán por qué se declaró la vulneración al principio de congruencia. Los hechos básicamente se remontan a que esta persona, Fermín Ramírez, le pide a una señorita hacer un mandado para el cual le entrega dinero. Posteriormente a ello, se relata en los hechos que él en una bicicleta se va con ella y que posteriormente abusa de ella, la mata, la esconde en el lodo y regresa. Entonces el sujeto es aprehendido y se lo acusa por violación calificada, sujeto a una pena de 50 años. Violación calificada no es otra cosa que
la violación más resultado de muerte, un parativo penal, básicamente. Posteriormente, bueno, previo a eso es importante, y justamente por eso les comentaba que no es replicable, es el hecho de que en Guatemala existe esto que se llama acusación alternativa. ¿Qué significa esto de la acusación alternativa? Significa que yo te puedo acusar a ti por el delito de lesiones y subsidiariamente por el delito de asesinato, por ejemplo. Obviamente tienen que tener coincidencia y no se tienen que modificar los hechos, pero en todo caso se permite esta acusación alternativa de modo que se cumpla con este principio de congruencia. Además de ello, tienen una posibilidad que se llama la ampliación de la acusación. Esta implica que del desarrollo del acervo probatorio se determinan nuevos hechos. Entonces, en esta circunstancia, la fiscalía puede ampliar su acusación y decir, ya no te acuso solo por estos hechos, ahora te acuso por estos hechos más este hecho. Y aquí hay una cosa interesante, porque la modificación o la aumentar un hecho, una circunstancia, puede devenir en que la calificación jurídica del delito se cambie. Y en ese caso, el ordenamiento jurídico de Guatemala prevé la posibilidad de suspender la audiencia, tomar un nuevo testimonio del procesado y darle tiempo a la defensa para que se defienda. Adicional a ello, ordena en su ordenamiento jurídico penal que el juez tiene que advertir la modificación del delito en caso de que él lo advierta, y en ese mismo sentido debe calificar el nuevo delito por el cual se va a continuar la audiencia, suspender la audiencia y permitir que se efectúe un adecuado derecho a la defensa. A pesar de existir estas herramientas jurídicas, estas no fueron observadas evidentemente por los operadores de justicia y por eso se declaró la violación. Más allá de que en este caso se aumentó un hecho nuevo, que era justamente la causa de muerte de la señorita, que hubo penetración, es decir, por la violación, cuando ella ya estaba muerta, y además se aumentó una circunstancia de peligrosidad. Atendiendo a esto, se sancionó con la pena de muerte por el delito de asesinato. Entonces, como ustedes ven, aquí hay violación del principio por incongruencia fáctica, se aumentaron hechos y además se cambió de calificación jurídica, sin utilizar los mecanismos legales previstos en la ley. Ahora bien, brevemente vamos a ver ejemplos de nuestra Corte Nacional de Justicia y de algún tribunal penal en los cuales se desarrollan las características del principio de congruencia. Por ejemplo, en el caso 1346-2013. Se vulnera el principio de congruencia cuando lo resuelto se aparta del significado jurídico o sorprende al procesado al resolver su situación. Lamentablemente, a mi criterio, esto otorga una carta muy abierta a que los juzgadores determinen cuándo se aparta del significado jurídico y cuándo no, o a su vez cuándo sorprende y cuándo no. Es un concepto demasiado indeterminado. Por otra parte, un ejemplo, por ejemplo, se vulnera el principio de congruencia cuando se imponen agravantes de oficio. ¿Por qué? Porque los agravantes son circunstancias. Además, las agravantes son circunstancias, de tal manera que si la acusación se imputa por las agravantes X, Y, Z, el juez debe acatarlas y no quiero decir que debe acatarlas necesariamente, sino que no puede extenderse de aquellas agravantes, porque puede simplemente no considerarlas, pero no puede extenderse de las agravantes que constan en la acusación fiscal. Esta sentencia, el caso 0029-2003, igual de la Corte Nacional de Justicia, desarrolló un estándar que más o menos se vincula con el de la Corte Constitucional y que de hecho fue usado en el caso Sobornos cuando se modificó el delito, la calificación jurídica del delito, de cohecho impropio a cohecho propio. O al revés, perdónenme si me falla mal la memoria. En todo caso, esta sentencia determinó que no se viola el principio de congruencia
cuando existe inalterabilidad de los hechos, que es justamente lo que dice la Corte Constitucional, inalterabilidad del bien jurídico protegido, que la Corte Constitucional lo toma una negativa de cambio brusco. Es decir, porque no puedes cambiar, por ejemplo, de un delito de integridad física a un delito de la administración pública. Eso sería un cambio brusco que sorprende a la defensa, por ejemplo. Y la viabilidad de la defensa, otra vez ahí se vincula con la Corte Constitucional. Es decir, estas tres circunstancias son recogidas, de hecho, por la Corte Constitucional muy acertadamente. Bueno, en este caso es muy, muy interesante, mire. Se llama a juicio por el 189.2, que prevé una pena de 1 a 3 años. No obstante, durante la tramitación del juicio, el tribunal se da cuenta que va a prescribir. Entonces, ¿qué decide sancionar por el 189.3? Entonces, evidentemente, como ustedes podrán observar en pantalla, hay circunstancias de facto totalmente diferentes que configuran la una pena y la otra. De tal manera que su cambio, naturalmente, cambia la estrategia de defensa del procesado y, por lo tanto, vulnera el principio de congruencia. En este caso, el 0711-2011 nos dice la Corte que se vulnera el principio de congruencia cuando se desconoce la abstención de fiscalía y se emite sentencia condenatoria. Recordemos que sin acusación no hay juicio. Y en este caso lo que hizo el tribunal es decir, no importa que tú no acuses, yo voy a sancionar. También recordemos que respecto de del abstentivo tenemos ciertos mecanismos para asegurar su adecuada toma de decisión, ya sea cuando cumple 15 años, cuando es una pena de 15 años o cuando hay acusación particular. En todo caso, existen remedios. En este caso, la Corte, en el 414b, les pongo en contexto. El filambanco es acusado de peculado bancario siendo una persona jurídica privada. No obstante, durante la tramitación pasa a ser parte de las arcas públicas. De tal manera que en la sentencia el tribunal dice, bueno, como ahora eres público, te voy a sancionar por peculado general. ¿Qué dice la Corte? Que se viola el principio al no haberse advertido el cambio de calificación jurídica y no se concede el tiempo para preparar una defensa. Debemos notar que esta sentencia del 414 de 2010 toma otra postura, que es que debe advertirse el cambio de calificación jurídica, lo que no recogen, como ustedes habrán podido advertir, las otras sentencias. Y me parece que es algo demasiado importante. En esta únicamente que justo, incluso miren, existe el cambio de calificación jurídica de violación a atentado al pudor que básicamente cambia totalmente el prisma de la defensa a mi criterio jurídico, a mi criterio. ¿Por qué? Porque me estoy defendiendo de determinadas circunstancias normativas, descriptivas del tipo. Esto es el acceso carnal más las circunstancias constitutivas del tipo. Y después me cambian a una que si bien es menor, de la cual no me he podido defender, porque yo ejerzo mi defensa, por ejemplo, excluyendo la tipicidad. Excluye la tipicidad de violación, pero resulta que el tribunal considera que he cometido atentado al pudor. Desde mi punto de vista, ahí también se comete una infracción a este principio. Y finalmente, este caso del Tribunal Segundo de Garantías Penales, en el cual cambia de violación a estupro por haberse probado seducción y vicio en el consentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede probar la violación porque resulta que estas personas eran pareja. Entonces, evidentemente tenían relaciones sexuales, pero no se podía probar la violencia porque tenemos que cumplir con alguna de las circunstancias constitutivas del tipo y por lo tanto, como hubo de todas formas acceso, el tribunal decidió cambiar a estupro. En este caso, naturalmente, habrá violación al principio de congruencia. Una vez desarrollado esto, he tratado de conceptualizar más o menos cómo se encuentra el panorama
en América Latina respecto de de los ordenamientos jurídicos y cómo ellos abarcan el principio de congruencia. Del primero no tenemos actualmente ya. Del segundo tenemos que predomina el rol del ente acusador, como se dijo en un principio, y en este caso tenemos a Colombia y tenemos a Colombia y Perú. En Colombia hay una sentencia bastante interesante en la cual se desarrolla toda la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Colombia en relación con este principio. ¿Por qué? Porque Colombia tuvo una mutación en el sentido de justamente los modelos acusatorio e inquisitivo, y hasta en una parte de su historia, que no es muy lejana, desarrolló alguna jurisprudencia más o menos similar a la que tenemos nosotros. No obstante, ahora la norma expresamente proscribe a los juzgadores sancionar sobre delitos que no hayan sido imputados por la Fiscalía. De la misma manera, Perú en su ordenamiento jurídico nos dice que no se podrá modificar la calificación jurídica, pero adicionalmente, y aquí es algo interesante, permite la devolución de la acusación por defectos. En caso de que el juzgador entienda que no hay una correcta acusación, la puede devolver en todo caso, pero no permite que el juzgador decida sobre otro delito que no haya sido acusado. De ahí tenemos las mixturas con sus determinados límites en los cuales se garantiza la aplicación del derecho por el iura novit curia, o la correcta interpretación y aplicación del derecho, pero los límites siguen siendo los mismos: bien jurídico protegido, derecho a la defensa, principio de congruencia. Pero la diferencia es que cada uno prevé mecanismos legales diferentes en garantía del derecho a la defensa. Así, por ejemplo, en Chile tenemos que no se puede modificar la calificación. Perdón, eso no. El juzgador tiene que advertir el cambio de la calificación jurídica. Es decir, si dentro de la audiencia se da cuenta de que los hechos dan para otra calificación jurídica, en todo caso tiene que comunicárselo a la otra parte para que ejerza su derecho a la defensa. Y hay una particularidad. Cuando ya están deliberando los jueces y se dan cuenta de que van a cambiar o que pueden cambiar de calificación jurídica, imagínense ustedes, ya están en la parte final del proceso, cuando ya se va a dictar sentencia y los jueces se dan cuenta de que van a cambiar o que pueden cambiar. En ese caso, en garantía del derecho, tiene que reaperturarse el debate para que se garantice el derecho a la defensa. Por otro lado, en Costa Rica ocurre algo similar como en Guatemala, que tenemos la acusación alternativa y la ampliación de la acusación. Como les mencioné en su momento, la acusación alternativa implica cambio en la calificación de jurídica o aumentar una calificación jurídica, y la ampliación de la acusación implica aumentar hechos o circunstancias. En Venezuela permite el cambio de calificación jurídica, pero cuando se advierta de la posible modificación o de la ampliación de la acusación. Es decir, igual obliga a que los juzgadores notifiquen de el posible cambio de calificación jurídica para que se pueda garantizar el derecho a la defensa. En Ecuador, los criterios básicamente son de orden de derecho a la defensa, de orden de no cambiar bruscamente la calificación jurídica. Pero ojo, en estos tampoco puedes cambiar la calificación jurídica bruscamente, porque no tiene sentido que sobre los hechos que te estoy juzgando yo te cambie de lesiones a cohecho. Tampoco podría hacerlo. Eso por ahora. Como les mencioné en primer punto, y no quiero dejar pasar la oportunidad, el derecho administrativo sancionador también tiene estas particularidades en cuanto a principios que le son extrapolables del derecho penal. En este sentido, y para ejemplos, les he traído dos sentencias, de hecho no algunas, dos sentencias de la Corte Nacional de Justicia
que han sido emitidas estos años, estos 2 últimos años, en los cuales, fíjense ustedes, nos dice el presunto responsable debe conocer los hechos, la infracción, las posibles infracciones y las sanciones que eventualmente se les puede imponer, pues de esta manera se puede ejercer de manera absoluta el derecho a la defensa. Es decir, que tiene que conocer en el auto de llamamiento sumario, por ejemplo, o se deben determinar los hechos, las infracciones y las sanciones. Y solo sobre estas se podrá sancionar en determinado caso al administrado. Y tenemos esta otra, igualmente en el mismo sentido, que nos dice que, fíjense ustedes, dice, para que pueda modificarse la calificación jurídica, debe existir notificación oportuna de dicho cambio. ¿Por qué? Porque el debate contradictorio no recae solo sobre hechos, sino también sobre su calificación jurídica, y esto puede provocar violación del principio de congruencia, justamente como dice, lo cual significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo resuelto. Estos son casos, este es un caso de ley de casación, es decir, no estaba vigente el COA, pero fíjense que actualmente el COA prevé que si es que de la práctica de las pruebas y de todo este procedimiento de investigación se determina que han cambiado los hechos, la calificación o las sanciones, se debe notificar a ello, pero además que sobre esto se ordenará el archivo dictándose un nuevo acto de inicio. Es decir, es más o menos como una nulidad en otro sentido respecto de la calificación jurídica. Entonces, como conclusiones, siendo un poco más garantistas, creo yo, creería que en el contexto ecuatoriano nos hace falta una norma que nos determine expresamente cuáles son las circunstancias de orden jurídico para garantizar el derecho a la defensa. ¿Y esto por qué? Porque estoy de acuerdo estoy de acuerdo en la resolución de la Corte Constitucional, pero lamentablemente le estamos dando demasiado arbitrio a los jueces para decidir cuándo se viola el principio de congruencia sin tener estos mecanismos que pueden garantizar el derecho a la defensa, como lo hemos visto en estos contextos de Chile, de Venezuela. Cuando hay un cambio de calificación jurídica, debemos notificarle que va a haber un cambio de calificación jurídica para que él pueda defenderse de esas circunstancias. Si yo me defiendo de la circunstancia de matar y excluyo que le maté, resulta que después me terminan sancionando por lesiones, perdón, por, yo qué sé, otro delito de, pongamos, yo qué sé, violación, me ha resultado de muerte, etc. Entonces yo me defiendo sobre unas circunstancias y cierta doctrina nos dice que cuando se cambian las circunstancias, se afecta directamente el derecho a la defensa, porque eso es el sustento de mi argumentación como defensa del procesado. Y fíjense además, para terminar, que en materia administrativa, si bien no podemos aplicar el iura novit curia, naturalmente, pero tenemos esta circunstancia de la notificación que se ha desarrollado jurisprudencialmente en tiempos 5A y actualmente y actualmente a través del Código Orgánico Administrativo. Con eso termino mi exposición y les agradezco mucho por estar aquí invirtiendo su tiempo en conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos la importante intervención del abogado Francisco Moreno Torres. A continuación, damos la bienvenida a nuestra segunda facilitadora del día de hoy, Magíster Verónica Hernández Muñoz. Ella es abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España. En la actualidad cursa un doctorado en la Universidad Católica de Argentina. Es cofundadora del proyecto La Corte Dice y actualmente se desempeña como docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Espíritu Santo. Recibimos a la magíster Verónica Hernández Muñoz, quien tendrá 35 minutos para su exposición con el tema
análisis de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el derecho a la defensa. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Gracias a la Defensoría Pública por la invitación. A ver, yo traigo el día de hoy algo un poco diferente. Les prometo que sí relacionado al derecho a la defensa. Vamos a ver cómo nos va. Como lo mencionó hace un momento Daniel, yo tengo ya un tiempo dedicándome a el estudio de las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, lo que he querido traer el día de hoy, les prometo que en la parte final estas diapositivas también las podré entregar, que solo hay una diapositiva que tiene información valiosa, pero hay otro documento que puede ser útil para ustedes, que tengo pues en un documento de Word muy, digamos, informal, pero sé que les puede servir para la práctica diaria que tienen ustedes pues en casos relacionados al derecho a la defensa. Muy bien. ¿Qué fue lo que he tratado de hacer primero que todo para el día de hoy? Lo primero que traté de hacer fue, pues, en estas bases de datos distintas que yo tengo, luego de sistematizar el estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, yo elaboré un pequeño documento, ¿verdad? Volví a repasar y repasaba y veía las sentencias que la Corte Constitucional, a partir del año 2019, ha aceptado una acción extraordinaria de protección por existir afectación al derecho a la defensa. ¿Está claro? Entonces, del universo de fallos, yo seleccioné, y voy a ser muy puntual, los 2 primeros años, 2019-2020, pero realmente en los años siguientes, 21-22 e inicios de este año, tampoco cambia el asunto. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Pero los comentarios y las reflexiones que voy a dar en esta intervención del día de hoy, quisiera yo que podamos, bueno, primero que todo que puedan ustedes criticarlos o comentar algo al respecto, pero muchas veces nosotros en este tipo de encuentros académicos o capacitaciones o conversatorios, se dice lo que la Corte ha mencionado, ¿verdad? Aquí aprendemos cuando existe una vulneración del derecho a la defensa, por qué se da, cuando hay una afectación a, no sé, el derecho a recurrir o el derecho a tener un intérprete, lo que fuere. Pero no entendemos por qué lo dice la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Por qué lo está diciendo? Y aquí quisiera que pudiésemos ver como las cosas un poco desde afuera, ¿verdad? Un poco permitiéndome a ustedes decirles, de cierta forma, por qué la Corte ha decidido lo que ha decidido. Entonces, cuando en este estudio de fallos del 2019 al 2023, también les digo, o sea, cuando yo les comparto estas opiniones o estos comentarios que daré, recuerden que yo tengo una plataforma de criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, o sea, derivados de esas sentencias. Es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa, digamos, que hace eso, estudiar lo que piensan los jueces o lo que dicen los jueces que son nuestros derechos o que son, pues, o que significan las normas constitucionales. Vamos a partir, yo voy a tratar de dividir este conversatorio en dos partes. Primero, la típica definición de lo que se entiende el derecho a la defensa, y segundo, las reflexiones, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo podríamos solucionarlo? O aportes también, quizás ustedes puedan tener otros aportes. Entonces, como punto de partida tenemos esta definición que está en el fallo que está citado. Tenemos que la Corte ha mencionado que el debido proceso, dice allí, en la garantía de la defensa es un medio de tutela dentro de un proceso judicial que consiste en la posibilidad de que las partes procesales dentro de una causa puedan exponer de forma oportuna todas las situaciones de hecho y de derecho que respaldan sus pretensiones, como dice allí, materiales y jurídicas, ante las autoridades jurisdiccionales competentes. De tal forma que a su vez se garanticen los principios de igualdad de las partes y de contradicción para que se obtenga una decisión motivada. Eso como punto uno, pero también quisiera señalarles otra definición que ha dado la Corte en la sentencia 492-17-EP/22, en el que dice que el derecho a la defensa es un derecho que tienen todas las personas que se encuentran ante un procedimiento. Y esto es interesante también porque luego uno puede ver cómo se alegan
afectaciones a la defensa cuando se plantean específicamente acciones de protección en procedimientos administrativos, o incluso recuerdo, no sé, pues una estudiante que había sido elegida presidenta del consejo estudiantil de su escuela, no la habían posesionado, entonces ella decía que eso iba en contra del proceso para selección de autoría estudiantil. O sea, cuando uno habla el debido proceso en general, empecemos por ese gran paraguas, ¿verdad? Cuando uno habla de ese debido proceso, no solo piensas en el proceso judicial, sino que piensas en los procesos en general. Con esto que he mencionado no es nada del otro mundo, todo el mundo lo sabe. Y dentro de ese debido proceso está este numeral séptimo, ¿verdad? Con todas sus aristas, con todos sus temas, pues ahí están más o menos plasmados. Y la Corte ha dicho sobre cada uno de estas literales, ha mencionado o ha explicado qué se entiende por cada una de estas cuestiones. Pero allí hay un color que es la motivación, y aquí parto con mi explicación. Luego de haber dicho, solamente leído lo que es, o la definición que ha dado la Corte sobre el derecho a la defensa, te dice, sí, es un derecho que es la base para el fin, ¿verdad? Que va a importar, permitirle a las partes procesales ejercer esa defensa en igualdad de condiciones, etcétera, para la finalidad de lo que busca el proceso, ¿verdad? Que es la sentencia y la ejecución de lo decidido. Partamos por cuando uno lee ese universo de decisiones, y voy a volver a enfatizar, en el que la Corte acepta las extraordinarias de protección por vulneración del derecho a la defensa, dígase 76.7 de la Constitución, el grueso de la aceptación de extraordinarias de protección está en la afectación a la garantía de motivación. Punto final. O sea, la mayor cantidad de acciones extraordinarias de protección que acepta o que ha aceptado la Corte Constitucional deriva o deviene específicamente de la afectación a la motivación. Ahora, aquí hay claramente que dividir los procesos de justicia ordinaria de los procesos de garantías jurisdiccionales. Concentrémonos en los procedimientos de garantías jurisdiccionales. Todos sabemos aquí, porque estoy segura pues que todos hemos estudiado la famosa sentencia 1158, pero antes de la sentencia 1158, ya la Corte venía en su obiter mencionándote y diciéndote cuándo no existía motivación y cuándo sí. La motivación, te dice la Corte Constitucional, existirá en garantías jurisdiccionales cuando tú has dicho o has señalado la norma o el principio jurídico, tú has señalado cuál es esta relación de la norma invocada con los hechos del caso, y por último, si se ha dado o no la vulneración del derecho constitucional alegado. Eso lo sabemos todos. Pero es sorprendente, porque lo es, la cantidad de casos en los que la Corte Constitucional refleja cómo es verdad que en acciones de protección, en habeas corpus, en habeas data, más sobre todo en acciones de protección, es el tercer elemento, que el juez no dice si hubo o no vulneración de un derecho constitucional, sino que le dice hay otra vía, hay otra vía, hay otra vía, vaya usted reclame otra vía, y no contesta este tercer elemento. Esto es una práctica sistemática dentro del ámbito procesal, en el que, repito, la forma en la que la Corte pues lo resuelve es aceptando estas extraordinarias de protección por falta de motivación. Entonces, tenemos o sea, cuando uno piensa en el derecho a la defensa, y cuando uno estudia el derecho a la defensa, uno inmediatamente en el artículo 76, numeral 7.1, va a todas estas garantías. Pero la realidad nacional jurisprudencial nos dice, o la realidad nacional procesal más bien, y nos dice la jurisprudencia que no son todas estas garantías las que normalmente se afectan, sino que resalta una especialmente, que es la falta de motivación. Entonces, cuando hablamos del derecho a la defensa a nivel nacional, por eso lo vuelvo a repetir, en los casos que llegan en extraordinarias de protección a la Corte Constitucional, perdón que repita tanto esto, pero sí es bien curioso el tema de que no estamos hablando aquí que hay una recurrente afectación de la garantía
B, por ejemplo, contar con el tiempo y los medios adecuados para la reparación de la defensa, no. O ser escuchado en el momento oportuno, no. O que nadie puede ser interrogado sin la presencia del abogado, no. Es la motivación. Ese es el problema mayor dentro de las acciones extraordinarias de protección aceptadas en la Corte Constitucional con relación a la aceptación a su vez de que sea afectado el derecho a la defensa. Muy bien. Ahora, la gran pregunta. Y bueno, aquí también yo les he señalado en algunos literales, algunas sentencias en las que la Corte ha mencionado que en ese caso precisamente se afectó tal o cual garantía. Ahora, antes de ir a esto de aquí, cuando habiendo como tratado de señalar o de comentar realmente dónde veo yo el problema mayor, no porque lo diga yo, sino porque se extrae de la lectura de los fallos, el problema mayor está dentro de esta falta de motivación. La gran pregunta es, ¿cómo repara la Corte Constitucional los casos en extraordinarias de protección en los que se ha afectado el derecho a la defensa? ¿Cómo se da esa reparación integral? Todo el mundo sabe aquí la respuesta, que es, punto 1, ordena retrotraer el proceso, ¿verdad? Retrotraigas el proceso hasta antes de la vulneración del derecho. Pero aquí sí quiero compartir el documento de Word, en el que ustedes van a poder ver, por ejemplo, ya después mencionaré aquello, en todos estos fallos, todas estas sentencias del 2019 al 2020, ustedes van a poder darse cuenta cómo la Corte ordena retrotraer el proceso porque hay una afectación al derecho a la defensa, pero son causas iniciadas en el año, por ejemplo, son APs iniciadas en el año 2011, por ejemplo, o 2014. Y luego tú tienes sentencias de la Corte Constitucional que resuelven estas extraordinarias de protección del 2020. O sea, en la práctica tú tienes acciones de protección que se extienden 8 años o 9 años. 8 años o 9 años. Entonces, cuando... ¿Y por qué, no? Pues cuando uno ve o estudia el caso, uno se da cuenta que es porque, no se citó correctamente. O no, hay otro fallo que es impresionante, que se le había perdido al juez la demanda de acción de protección y le duró 3 años encontrarla y resolver la causa. Es la sentencia 85-14-EP/20. Entonces tú tienes un caso en el que el juez no encontró la demanda de acción de protección. Otro caso en el que tú tienes que el juez le dio, no fue el juez, fue un comisario, que era una audiencia que se daba ante este comisario y le dio 18 minutos para que se diera la audiencia. 18 minutos. ¿Quién tiene 18 minutos para preparar una audiencia? Nadie puede preparar una audiencia de 18 minutos. Entonces, tú tienes errores groseros, por un lado, en contra del derecho a la defensa, pero también tienes temas, digamos, obviedades en las que parece que es como esa piedra en el camino que no sé, pues que recurrentemente está allí y que nadie quiere quitarla, sino que una y otra vez, que es la falta de citación o, no sé, pues, volvemos al tema, la falta de motivación. La falta de motivación, que es el problema principal que encontramos. Ahora, como les decía, volviendo un poquito a lo que mencionaba, que era cómo repara la Corte estas afectaciones al derecho a la defensa. Punto 1, se retrotrae el proceso. ¿Cuál es el problema de retrotraer el proceso? En procesos que se han originado en garantías jurisdiccionales, que es una extensión ridícula del proceso. Y sí debe de sorprendernos que haya acciones de protección que duren, digamos, con extraordinaria protección incluida, que duren 7, 8 años, 9 años, ¿verdad? Y eso en el documento que yo les mencioné que les mostré hace un ratito, ese documento Word, van a poder ver un sinnúmero de ejemplos, muchísimos ejemplos. Ahora, y eso va a seguir un buen tiempo porque actualmente la Corte, si no me equivoco, está despachando extraordinarias de protección del 2018.
O sea, la anterior composición, por ese titánico labor que hicieron y que es admirable, no alcanzaron, ¿verdad? No alcanzaron. Incluso me acuerdo que uno de los jueces había mencionado que el 90% de las causas que llegan a la Corte Constitucional son extraordinarias de protección. En fin, esa es una forma de reparar la afectación al derecho a la defensa, que se retrotrae el proceso. ¿Cuál es el problema de aquello? Que tú tienes garantías jurisdiccionales, procesos de garantías jurisdiccionales que duran de forma, pues, sorprendente muchos años, ¿verdad? 7, 8, 9 años. Luego tenemos otra forma en la que la Corte busca como actuar dentro de casos que se ve una afectación grosera, ¿verdad? del derecho, es mediante esta activación del examen de mérito, pero todos sabemos que se necesitan reunir determinados requisitos, no en todas las garantías jurisdiccionales la Corte actúa, pero en todo caso es una forma en la que la Corte puede resolver y terminar de una vez el asunto sin ordenar que se retrotraiga el proceso frente a una vulneración del derecho a la defensa. Como tercer punto, y es algo que lo veo de manera recurrente, que es el asunto de los llamados de atención. Los llamados de atención. Entonces, hay un caso que es el 308-14-EP/20, que es una acción de protección que se dictó en contra de una actuación de un árbitro dentro de un proceso arbitral. Y, digamos, entre ese o volvamos al caso de la pérdida de la demanda de acción de protección, de la acción de protección en el fallo 85-14-P20, no hay realmente una sanción a los jueces que afectan groseramente el derecho a la defensa. No hay. O sea, lo que hay allí es un retrotraigas el proceso, ¿verdad? Y luego hay un llamado de atención también. Puede existir unas disculpas públicas. Esa puede ser otra forma en la que la Corte repara la vulneración del derecho a la defensa. Pero los llamados de atención que son importantes, ¿verdad? Que son importantes porque también, ¿qué haces como Corte? ¿Verdad? ¿Qué herramientas tienes para poder solucionar esta problemática pues, que existe dentro de los procesos en general? Pero tienes el llamado de atención. Ahora, de mi parte, yo como ciudadana o como estudiosa de las sentencias de la Corte, no veo que hay un cierre, ¿verdad? Porque en los temas de los llamados de atención, ¿cuántos llamados de atención tiene el juez X, por ejemplo? ¿Cuántos llamados de atención tiene el juez Z? ¿Dónde más se llama la atención de los jueces en el país? Es decir, ¿hace diferencia un juez probo que despacha sus causas, que cumple el debido proceso, que respeta el derecho a la defensa, versus un juez que tiene, digamos, 25 llamados de atención? Desde la sociedad civil no tenemos realmente, o no conozco yo realmente, cómo se puede ver, cómo se puede hacer estos seguimientos de los llamados de atención. ¿Cuál es el impacto? Más allá de un tema simbólico, ¿verdad? Y también aquello de las disculpas públicas, o también esta frase que incomoda a muchas personas, que es, esta sentencia es una forma de reparación en sí misma, ¿verdad? Cuando ha existido alguna afectación. Ahora, algo que también me llama la atención, y con esto ya casi cierro, es cuando una persona va a plantear una acción extraordinaria de protección y se olvida en su relato de lo que le ha sucedido dentro del proceso, esto me pasó, esto otro, y la Corte se da cuenta que dentro del relato de los hechos hay una afectación al derecho a la defensa, la Corte aplica el iura novit curia y, digamos, no quiero decir como que crea un argumento, pero extrae un cargo, aunque no haya sido expresamente planteado por el accionante. Y esto se puede ver específicamente en la sentencia 1000-17-EP/20. Ahí está aplicado el iura novit curia con relación a un cargo vinculado al derecho a la defensa que no había sido alegado por el accionante. Eso es lo que yo he querido traer el día de hoy a esta exposición, como que yo pensaba, ¿verdad? Una y otra vez, ¿qué puedo yo transmitir que no esté ya, por ejemplo, en internet, o no esté ya pues en las sentencias que muchas personas discuten o hablan o mencionan? Pero es un poco como hacer un barrido bien rápido, porque aquí no he hablado nada,
pues del tema del derecho a la defensa con relación a las sentencias en casación o en procesos ordinarios, el tema de, es decir, hay mucho que abarcar, ¿verdad? Hay mucho que hablar, el derecho a la defensa es un océano de información, ¿verdad? Pero aquí yo he querido enfocarlo en qué es lo que yo he podido encontrar luego de esta lectura sistemática de fallos de extraordinarias de protección donde se han aceptado por la vulneración del derecho a la defensa. Y aquí les comparto esta diapositiva en la que pueden ver pues estas cuestiones cuando hay afectación al derecho a la defensa, por ejemplo, la defensa como cargo en una extraordinaria de protección, la defensa y el derecho a ser escuchado, la defensa y el derecho a recurrir al fallo, la defensa y las reglas de garantía y reglas de trámite, ser interrogados en la presencia de un abogado. Sobre esto hay información, pero no perdamos de vista que el problema mayor cuando de derecho a la defensa se habla es el incumplimiento de la garantía de motivación. Bueno, muchas gracias y bueno, pues ahora creo que se van a dar paso a las preguntas. Agradecemos la importante intervención de la magíster Verónica Hernández Muñoz. De esta manera se anuncia a los presentes que en el chat de Zoom se ha compartido el link de asistencia, la cual deben registrar sus datos de manera correcta con el fin de poder emitir los certificados de asistencia. Es así que de esta manera damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom o si desean pueden hacer uso de la palabra alzando la mano virtual disponible en esta plataforma. Tenemos una pregunta para el doctor Francisco Moreno. Dice, ¿en qué se basa el voto salvado del juez constitucional Enrique Herrería Bonet sobre la sentencia número 2957-17-EP/22? No tengo esa respuesta, lamentablemente. No revisé solo revisé el voto de mayoría, porque de ahí se extraje el criterio. No tengo respuesta a eso. Perdón. Está bien, doctor. Igualmente otra pregunta para usted. ¿Por qué la Corte Constitucional en la sentencia 2957-17-EP/22 concluye que el auto de inadmisión del recurso de casación configuró un obstáculo irrazonable que impidió el ejercicio del derecho a recurrir del accionante? Bueno, o sea, mi exposición no se trató del derecho a recurrir, pero entiendo que es básicamente por la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución a través de la cual se determinó un requisito de admisibilidad previo al conocimiento de la audiencia, es decir, sucedía obviamente antes de la sentencia que conocían antes la admisión de las causales y posteriormente pasaron a revisar el fondo. Entonces, básicamente, esto implica someter o configurar un requisito procesal que no se encuentra previsto en la ley y de esta manera se viola el derecho a recurrir. Gracias, doctor. Reiteramos a los participantes, por favor, realizar las preguntas que crean necesario para los facilitadores del día de hoy, o si creen pertinente, alzar la mano virtual para darles paso al uso de la palabra. Yo tengo una pregunta para la doctora, si me permite. Claro, siga adelante, doctor. ¿Crees que la cantidad de sentencias por motivación es directamente proporcional a la cantidad que se presentan justamente por vulneración a esto? Porque en la Corte tenemos la cantidad de sentencias que de acciones extraordinarias de protección son siempre o casi siempre por violación al derecho a la motivación. Entonces, no sé si es que al final eso también tiene relación con la cantidad de sentencias por violación de este derecho.
A ver si entiendo la pregunta. La cantidad de veces que las personas presentan extraordinarios de protección, ¿verdad? Por afectación a la motivación. Si, por ejemplo, si hay 50 AEPs de afectación de motivación, hay, no sé, 50 decisiones al respecto de afectación. ¿Esa es tu pregunta o no? No, no, si es que la cantidad que tú dices que te sorprende Sí. puede tener relación con la bastante cantidad que hay por acciones extraordinarias de protección únicamente por violación de este derecho. Porque como te digo, en la nacional, la mayoría de acciones extraordinarias son propuestas por afectación al derecho a la motivación y solamente eso. Claro, a ver, lo que pasa, y ahí me corriges, efectivamente todas las AEP que hay respecto de autos de inadmisión de la casación o de sentencias de salas especializadas de la CNJ vienen por afectación a la seguridad jurídica o afectación a la motivación. Y en asuntos penales viene el derecho a recurrir, usualmente, ¿verdad? Si te refieres a, bueno, aquí voy a contestar como yo interpreté la pregunta. Con relación, o sea, lo que yo dije en mi exposición está relacionado a las garantías jurisdiccionales, a las AEP que nacen de garantías jurisdiccionales. Si nos vamos al tema de la casación, la Corte es, y esa es mi opinión, tremendamente deferente a la labor de la CNJ. Deferente. O sea, tiene que ser que la CNJ, una de las salas, haya valorado la prueba en un tema que no correspondía, por ejemplo. O sea, tiene que ser, o que unos conjueces hayan entrado al fondo del caso y no se hayan ceñido a su competencia. Es decir, asuntos así, ¿verdad? Eso como punto uno. Pero en las garantías jurisdiccionales, la cantidad de AEPs que se presentan respecto de la cantidad de AEPs que se aceptan por vulneración de la motivación, claramente no, digamos, no, es totalmente distinta la cantidad, ¿verdad? Todos hemos visto aquí, por ejemplo, en una semana, si no me equivoco, pueden haber, no sé, unos 50 fallos. O sea, si la Corte publica todos los días un registro oficial, edición constitucional, y hay 10, 15 fallos por registro oficial, tú tienes, no sé, 50, a veces 40, puedes tener un poco 20. De ese como pequeño universo de decisiones, tendrás aceptadas, no sé, unas 10, como demasiado. Y no necesariamente esas, digamos, de las 10 yo me atrevería a decir que si son aceptadas, unas 7 son por afectación al derecho a la motivación. O sea, es sorprendente. Tenemos otra pregunta para la doctora Hernández. Dice, ¿usted cree que hay vulneración del derecho a la defensa por parte de un juez al designar de oficio un defensor a una persona que está prófuga, que no le han notificado personalmente con un proceso penal en su contra? Ahora, la pregunta ahí sería, ¿cómo más se defiende la persona? Es decir, ahí primero, Sí, bueno, habría que valorar dos cuestiones. Primero, ¿cómo más se defiende la persona? ¿Verdad? Si no ha designado un abogado. así es. Ya. Y segundo sería como también tiene que existir esa, vamos a decirlo en palabras coloquiales, porque no se me vienen otras palabras así como, no sé. Tiene que existir no es que conexión, pero conversación o inmediación, si se quiere, entre el abogado y el cliente. Alguien también podría decir que hay una afectación al derecho a la defensa en el momento en el que el abogado no habló con su cliente. O sea, en sencillo, la respuesta a la pregunta es qué complicado, ¿verdad? Pero esas serían mis dos primeras preguntas y la tercera sería qué complicado. Muchas gracias, doctora. Nuevamente tenemos otra pregunta para usted que dice, ¿el incumplimiento a la garantía de motivación se solventa con el llamado de atención a los jueces y tribunales o a la difusión de la sentencia? No, es el llamado de atención. A ver, no siempre hay llamados de atención a los jueces por falta de motivación, no.
Tiene que ser un tema, como les digo, este juez que perdió la acción de protección, o sea, ¿quién pierde una demanda? No sé. Entonces, en esos casos así hay llamados de atención. O también recuerdo otro caso, no voy a decir ahorita el número porque no lo recuerdo, está en ese documento que les enseñé, pero era de un abogado que simplemente no se apareció el día de la audiencia, ¿verdad? Que no se apareció el día de la audiencia. Entonces hay un llamado de atención, no es al juez, ¿verdad? Sino que es al abogado. Entonces los llamados de atención, pero vuelvo al tema, cuando veo en una sentencia un llamado de atención, sí me genera como sentimientos encontrados, porque digo, ¿a dónde va este llamado de atención? Eso es todo. O sea, pero hay un sinnúmero de llamados de atención. Veamos si hay otra pregunta. Doctora, ¿considera usted que el seguimiento que hace la Corte Constitucional sobre los casos que se retrotraen hasta antes de la vulneración del derecho está resultado efectivo para los accionantes? Mi respuesta sería, depende de lo que un accionante considere efectivo. ¿Por qué? Porque si se... A ver, deja de ser efectivo cuando una AP dura 10 años. Eso deja de ser efectivo, ¿verdad? Cuando una acción de protección dura 7, más allá de que se retrotraiga o no. Pero si uno lee causas, ¿verdad? Como recuerdo, hay un caso que le cité, la de 1000-17. Era un adulto mayor que pedía una cédula que nunca la había tenido y que el registro civil le dijo que no. Y entonces este señor fallece durante el procedimiento, ¿verdad? Porque transcurre el tiempo y pasa cualquier cosa menos una decisión adecuada. Entonces, si la Corte en esta fase de seguimiento, si se cumple o no lo que ha dispuesto la Corte, yo digo que sí se cumple, pero también es curioso esto porque hay casos, no muchos, pocos, en los que a pesar de que se retrotrajo el proceso y se decidió otra vez, eso no impide que la parte presente otra AEP, ¿verdad? Otra extraordinaria de protección porque consideró que también existió falta de motivación en esa segunda sentencia, supongamos. Entonces, es un poco qué consideramos como efectivo realmente. Muchas gracias, doctora. Creo que no tenemos más. Ah, no, ahorita tenemos otra pregunta. Esa situación de no tener una entrevista previa con el defendido es clara la violación, pues los jueces en tribunal lo único que quieren es terminar el proceso y por eso ofician para tapar esa falla. Pues al revisar el proceso se observan las actuaciones que de un abogado particular, al llegar ese oficio imponiendo la asistencia del defensor, hace que la institución se vea como recurso, más no como necesidad. Bueno, creo que es como un comentario de un participante. Muy bien. Bien, de esta manera, a nombre de la Danielito, escuela... Sí, perdón, perdónenme un minutito, creo que es algo importante, claro. ya es tarde y todos estamos aquí, y también para nuestros expositores, comentarles que nosotros en la página web tenemos el análisis de las sentencias que está haciendo justamente la Dirección de Litigación Estratégica, Casación y Revisión. Hay un análisis en la página web de varias sentencias. Obviamente nos falta muchísimo trabajo por hacer, sobre todo de años anteriores. Hemos procurado que las sentencias que estén ahí en el análisis del banco de sentencias sea lo más que los defensores puedan utilizar en su día a día. Cosas relacionadas con defensa penal, cosas relacionadas con el normal desenvolvimiento de los defensores públicos. Les invitamos a ustedes que no nos conocen tanto y a todos los compañeros que ya lo conocen y pues si alguien es nuevo también lo haga o a los jóvenes que de pronto están de consultorios jurídicos gratuitos a que nos visiten en la página web y revisen el banco de sentencias porque es algo bastante interesante que les va a ayudar porque hay mucha información y claro, hay poca vida. Entonces, creo que sí es importante tener estas herramientas
que puedan colaborar con el trabajo del día a día. Siga, por favor, Danielito, disculpen la interrupción. Gracias, doctora. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, Corte Constitucional del Ecuador y del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional SEDE, agradecemos a las autoridades presentes, a los facilitadores del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Muy buenas noches con todas y todos. Buenas noches y gracias. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches con todos.